háganlo porfa, para que nos puedan ver en YouTube y quede en la cuenta de la comisión. Quiero agradecerles con todo el corazón a nuestros ponentes del día de hoy, a Rubén, que creo que ya está conectado, y vamos a tener de manera anónima a un productor agropecuario. Sí, ya está en línea, Eliane. Sí. ¿Por qué de manera anónima? Y voy a comenzar por ahí. Porque en efecto la persecución política en Venezuela es una realidad. Y lo que viven los trabajadores en nuestro país no es otra cosa que persecución. Porque no hay una retribución al trabajo. Y eso no significa una cosa distinta que esclavitud. Hemos tenido un régimen durante estos 23 años, y yo siempre digo que es el mismo gobierno cuando no es el gobierno de los mismos cuando no es el mismo gobierno. Tenemos 23 años de dictadura continua con dos personas diferentes en la conducción de la misma. Entonces es el gobierno de los mismos que han tenido una especie de juego de la sillita, ese famoso juego infantil que todos alguna vez en la vida jugamos en las piñatas, pero ha cambiado ahora lo que es la cúpula fundamental del poder. Pero que en definitiva a lo largo de 23 años no se ha hecho más que consolidar una especie de esclavitud moderna, donde usted no trabaja por una contraprestación, porque esa contraprestación no resuelve los problemas que se supone que tiene usted que resolver con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo tiene determinadas características, determinados requisitos, y la primera característica es que usted debe tener un salario digno que sea suficiente para usted poder cubrir sus necesidades básicas. Y sus necesidades básicas no son un par de zapatos de $9 que produce el Estado. Las necesidades básicas son que usted pueda tener acceso a la alimentación, acceso a la salud, acceso a la diversión, que usted pueda tener acceso a que con su dinero se meta la mano en el bolsillo y puedas vivir, que usted pueda tener libertad. Y si usted define la libertad, antes nos decían, no hables de libertad, me decían a mí, como profesor de derechos humanos, porque eso es un valor intangible, me dijo alguien una vez, que la gente no entiende qué es. Entonces, cuando se entiende que la libertad es que usted se acueste en la noche, en su cama, ponga la cabeza en la almohada y tenga la tranquilidad de saber que en la mañana, cuando se levante, su hijo va a poder ir a la escuela, se va a poder poner el uniforme, va a poder tener los libros y los útiles escolares, y no precisamente en el morralito de la miseria ese que inventaron, que es lo único que renuevan todos los años, le cargan el morralito amarillo, azul y rojo, que tiene un lápiz, un libro ideologizante y un cuaderno de mala calidad, quitándole a los niños incluso aquel derecho de tener ese olor a útil escolar recién estrenado que era tan sabroso, que nuestros hijos hoy no tienen. Aquí en el partido, me permito el paréntesis, nosotros dimos talleres este año de cómo reciclar cuadernos. Y en los colegios privados, mi hijo estudia en un colegio privado, gracias a Dios y el trabajo de su papá y mío, que casi que nos permitimos el lujo de darle educación al muchacho, ¿no? Se hace una cosa que se llama el ropero infantil, y nos intercambiamos los uniformes. Usted lleva un uniforme, si está en perfecto estado, y se lleva para su casa otro. Ese derecho a estrenar el útil, el cuaderno, el libro, la goma nata y el lápiz mongol y el creyón Vero, el Prismacolor, se lo quitaron a los niños de Venezuela. Y eso es libertad. Que usted además se acueste sabiendo que el maestro va a ir a la escuela y tiene zapatos, y que en diciembre, cuando llegó el aguinaldo, ese maestro se puede comprar un carrito y puede vivir dignamente de su sueldo, y que cuando llega el niño Jesús, el carricito se portó bien y el niño Jesús trajo el juguete. Estos días un compañero nos decía, oye, yo todavía no he podido comprar los útiles escolares, que no me alcanza, ahora tengo que pensar en el niño Jesús. Eso no es libertad. Entonces, una de las libertades más importantes es la libertad del derecho al trabajo, que para nosotros es la única forma, así como la educación es la única riqueza que se tiene que distribuir de manera equitativa, el derecho al trabajo, las manos de cada venezolano son la fórmula de la riqueza. Para nosotros la fórmula de riqueza no está en el Estado que reparte la bolsa clara, está en las manos del que trabaja. Y eso da consecuentemente libertad. Hoy nosotros no podemos decir que ningún sector escapa de la vulneración del derecho al trabajo. Por eso nos honramos, nos enorgullecemos de tener este extraordinario panel
el día de hoy, que nos va a hablar de las distintas perspectivas de la vulneración del derecho al trabajo desde el sector universitario, porque, a ver, analizar la situación país solamente desde lo que a mí me afecta no es una visión estadista de la situación. Si usted analiza la situación de la educación, generalmente se tiende a analizarlo solamente desde la perspectiva del profesor o del maestro que tiene los zapatos rotos, del maestro al cual quieren humillar con un par de zapatos, como que si no tuviera derecho a comprarse lo que le diera la gana. No tiene el derecho porque no tiene la plata, ¿sí? Y si ese derecho también se lo quieren quitar. O tendemos a analizarlo desde la perspectiva del profesor universitario que no le alcanza el sueldo, y ojo, estoy casada con un profesor universitario, así que no le alcanza el sueldo para nada. Esa es la verdad. Entonces la analizamos desde esa perspectiva, pero ¿quién analiza la otra perspectiva? La perspectiva de la madre o del padre, del niño en edad escolar, o la perspectiva del estudiante que hoy quiere ir a la universidad y siente que no puede. Lo hablaba con la profesora hace rato, mi hijo está por graduarse de bachiller, quiere estudiar comunicación social, historia o ciencias políticas. ¿Dónde estudia? ¿Dónde? La Escuela de Ciencias Políticas de la Central se quemó. La mayoría de las escuelas en las universidades públicas están cerradas. Se está dando clases de manera virtual. Otras fueron absolutamente secuestradas e ideologizadas. Algunas espero yo que no estén en vías de eso, pero la verdad es que es complicado. ¿Dónde estudia el joven que quiere formarse, que quiere prepararse? Que además hay que entender, José, que cada vez que nosotros logramos que un chamo se gradúe de bachiller o que un joven se gradúe en la universidad, estamos de a poquito, de a gotica, derrotando al oscurantismo. Eso es un triunfo diario. Cada vez que usted logra que alguien saque un título de bachiller, está derrotando al oscurantismo. Cada vez que usted logra que un joven se gradúe en la universidad, está derrotando al oscurantismo. Eso lo podemos hacer en una sociedad que está secuestrada y que viola constantemente el derecho al trabajo. ¿De quiénes? De todos. De los periodistas. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa tiene una denuncia constante porque no los dejan comunicar, no los dejan hacer fotografías, no los dejan informar, los obligan a mantenerse en un limbo para evitar que se proteja un derecho humano sagrado, que es el derecho a la información. Es un derecho humano. Quien estudia comunicación social es un defensor de derechos humanos, porque pasan su vida defendiendo el derecho de otros a estar informados. Y ese derecho está siendo hoy vulnerado. Entonces allí se violan dos derechos, el derecho a la información y a la opinión, y también el derecho al trabajo. Cuando hablamos de los profesores universitarios, la situación no es distinta. Hoy con el estatuto de la UNAPRE, que lo cubren con el manto de invisibilidad de Harry Potter, que no existe pero lo aplican, ¿no? Un profesor titular a dedicación exclusiva ganaba 516 bolívares. Hoy gana 314 bolívares. Lo digo por experiencia. Entonces, esa realidad que implica la violación del derecho al trabajo de los profesores, que implica la violación del derecho al trabajo de los periodistas, que incluso, lo digo como abogado, aquí hay varios abogados, estamos aquí, nosotros no tenemos derecho al trabajo. Usted llega a los tribunales, en cualquier lugar de este país no hay ni baño, no hay baño, no hay baño. Los jueces y los fiscales del Ministerio Público están cooptados. Hacen política sentados en un tribunal o sentados en el Ministerio Público. Entonces no hay derecho al trabajo para los abogados. No hay. Miren, los jueces y los fiscales, las denuncias que nosotros recibimos en la comisión permanentemente, de que la matraca, de que me cobran esto, pero es impresionante. Entonces se violan los derechos de los trabajadores en todos los sentidos. Si hablamos de los obreros, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción es dirigente de Encuentro Ciudadano, el coordinador regional de trabajadores de Encuentro Ciudadano en el estado Táchira. En el estado Táchira, el 99% de los trabajadores de la construcción están desempleados, porque en Venezuela no se construye nada. Entonces los obreros de la construcción no tienen derecho al trabajo, porque en Venezuela se dejó de construir. Si hablamos de los derechos laborales, los meten presos. ¿Cuántos sindicalistas hoy están presos como estuvo Rubén González? Y sigue valientemente levantando su voz. Y si hablamos de los derechos de los trabajadores del campo, se vulneran desde todo punto de vista. No solamente con las expropiaciones, nada más en el estado de Barinas se han expropiado más de 1 millón de hectáreas productivas. ¿Ok?
o confiscado, robado 1 millón de hectáreas productivas, ni hablar del abigeato, el robo de ganado o el contrabando de carne que incrementa de manera constante el precio de la carne en Venezuela. Y si a eso le sumamos que ese derecho al trabajo se sigue vulnerando cuando son sometidos a chantaje por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales, por cierto, también se les vulnera el derecho al trabajo. Hace unos días en una gira por el Estado Bolívar, yo iba de copiloto, en la parte de atrás, detrás del piloto está sentado el diputado Tony Geara, y nos para una funcionaria policial y le pide una ayuda para el café al piloto. Estaba volteando para el otro lado para que no me vieran, para que la cosa no fuera peor. El diputado Geara baja el vidrio y le dice: mira, yo aquí tengo, nosotros llevamos algo de café y sándwiches para el equipo que nos acompañamos. Nosotros tenemos acá sándwiches y café, pero eso que tú estás haciendo es ilegal, es soborno, le dice Tony. Mira, aquella mujer era mujer, cuando yo volteo y le digo: hola, me dice: diputada, ¿es usted? Yo le digo: sí, mi amor, soy yo. La mujer rompió en llanto y me dijo: lo que pasa es que tengo, ¿cuántas horas de guardia dijo que tenía? 48 horas. 48 horas, aquí hay parte del equipo que estaba, tengo 48 horas de guardia, parada aquí, y no he comido. Porque resulta que esa funcionaria policial gana los mismos $16 mensuales que gana el profesor universitario o el maestro de escuela o qué sé yo, cualquier venezolano. Entonces es una vulneración constante del derecho al trabajo de todos los venezolanos por igual, en el marco de un eslogan publicitario que nos vendieron que esto era un gobierno obrero, que tiene cualquier cosa menos de obrero. No es más bien un régimen violador de un derecho humano fundamental como lo es el derecho al trabajo. Dicho esto, de nuevo reitero mis más sinceras palabras de bienvenida y mi agradecimiento con el corazón y mi admiración profunda a todos los ponentes y bueno, quedan ustedes pues el derecho al palabra. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? Un cementerio de cooperativas, pero nunca ha habido una política de protección del trabajo asalariado. ¿Y cómo se refleja eso? Inclusive se refleja en los propios datos del Estado venezolano. Cuando uno analiza lo que publica el Instituto Nacional de Estadística, ve que en el 2001, en la fuerza de trabajo, los empleadores, o sea, los que daban trabajo, la figura del empleador era el 6.8%. En el 2020, los empleadores son el 2%. ¿Qué significa eso? Que durante los 20 años ha habido una destrucción de empleo, una destrucción de empresas que generan empleo. Si no hay empresas que generan empleo, no hay trabajadores. Y esa misma cifra se refleja, voy a seguir utilizando cifras oficiales, cifras del propio Estado venezolano. El INE dice que en estos 20 años los trabajadores asalariados del sector privado han disminuido 11 puntos. ¿Y qué ha aumentado? Según el propio Instituto Nacional de Estadística, el trabajo autónomo. ¿Qué es el trabajo autónomo? Es el trabajo que no tiene acceso a la protección laboral. Desde el propio Estado ha habido durante 20 años una política sistemática de destrucción de empleo productivo. Si no hay empleo productivo, no puede haber derecho al trabajo. Si no hay producción de riqueza, no puede el derecho del trabajo cumplir su función de redistribuir esa riqueza. O sea, al no haber riqueza, ¿y por qué se ha hecho? Y no fue casual. En estos momentos se están cumpliendo, la semana pasada, 21 años de las últimas elecciones sindicales a nivel nacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Y qué hizo el presidente Chávez en ese momento? Decidió participar en ese proceso electoral. Los que somos viejos, recordamos que en esa época, hablar mal del presidente Chávez entre los obreros es que te mentaban la madre. O sea, todos adoraban a su presidente. Y pasó algo increíble. El presidente dijo: yo con esta popularidad, yo me agarro la CTM. Yo voy a montar una plancha y voy a ir a participar, y es más, voy a hacer lo que he hecho en todo tipo de elecciones. Voy a levantarle la mano a mi candidato, que era Aristóteles, y voy a levantarle la mano diciéndole: este es el tipo que tienen que votar. Esos trabajadores que
admiraban, llamaban a su presidente, le dijeron: no, presidente, yo por ese tipo que no lo he visto ni en pelea de perro, en la defensa de mis derechos, no voy a votar. Voy a votar por este otro, que es una DECO. Y la Confederación la gana, en ese momento, la principal fuerza política que hacía vida dentro de la Confederación, que era Acción Democrática con Carlos Ortega. Eso le dio al gobierno, en ese momento, una alarma, como que por aquí la cosa no es, y se dedicó a dos cosas importantes: a destruir empleo asalariado sindicalizado, porque empezó a tener inclusive enfrentamientos hasta con su propia base sindical. Volviendo a las historias viejas, en el 2007 Chávez va a Sidor y se encuentra con Machuca. Machuca era un dirigente sindical más chavista imposible, que a mí había inclusive enfrentado en 2002 el paro petrolero. Andaba de esquirol manejando camiones para poner a producir mientras los obreros estaban en huelga. Y van a una asamblea y Chávez está en esa asamblea y le dice: mire, presidente, tenemos que conversar porque tenemos que discutir el contrato colectivo. No, yo no vine a eso. No, usted vino a eso. Y Chávez dice: disculpe, yo soy el presidente de la República, tengo que pensar en toda la nación. Y el otro le dice: yo soy el presidente del sindicato, usted se me sienta a discutir el contrato. Y Chávez dijo: es que ustedes son millonarios, acabo de pasar por su estacionamiento y están llenos de carros porque quieren más plata. Entonces, además, si están tan bien con carro y todo lo más, ¿por qué me están exigiendo que más me aumenten? Y Rubén lo sabe perfectamente. ¿Qué hace un trabajador? Un trabajador lo que ve es su quincena, cuánto le falta para comprar más cosas si tiene una buena quincena, y a qué manda el dirigente sindical. ¿A qué te mandan a ti los empleados de la universidad, los profesores? A que les mejores sus ingresos. Esa es tu función. Esa es tu principal función. ¿Y qué significa eso? Significa un poder. Un poder que durante 21 años trataron de controlar y no pudieron. Entonces dijeron: vamos a hacer dos cosas. La única forma de destruir ese poder es destruir su base. Si no hay trabajo asalariado, no va a haber posibilidad de que eso se organice. Y harían ejemplo. A nivel de anécdota, la Toyota en la década de los 90 decidió abrir una nueva planta en el país. Y los gerentes dicen: yo para Carabobo ni de Varilla me voy para allá, porque allá tengo sindicato. ¿Qué zona tiene poca sindicalización? Sucre. Para allá me voy. Y se instalaron, además, que voy a tener, es decir, gente que viene del trabajo, pescadores, trabajadores autónomos, que no tienen ni experiencia que ser asalariados, y montaron su planta. No terminaron de montar la planta y quisieron los trabajadores. Se sindicalizaron. No les resultó. ¿Por qué? Porque el trabajador asalariado, ¿qué hace un profesor? Busca la forma de organizarse para ver cómo que mejora sus condiciones de vida. Y eso implica un poder de negociación. Este gobierno y el anterior no quieren tener poderes que enfrentar, por lo cual toda su política ha sido de destrucción del trabajo asalariado y de destrucción del trabajo con protección social, con lo cual ha convertido a los trabajadores en mendigos. Ya no es que yo tengo un salario, que voy a vivir de ese salario y voy a luchar por mejorar mis condiciones de vida. Destruyó todo el sistema de protección social. Los que somos más viejitos vivíamos pendientes cuando cumplíamos ciertos años en el trabajo, porque íbamos acumulando lo que se llamaban prestaciones sociales. Y si a uno terminaba un trabajo, pasaba por una oficina y lo que le entregaban era una gran cantidad que le servía o para comprarse una nueva casa, o para arreglar la casa, o un nuevo carro, o soportar un periodo amplio de desempleo, o hasta viajar. Inclusive gente se compró la segunda casa con sus prestaciones sociales. La casa de la playa se compraban con las prestaciones sociales. Y además uno vivía pendiente de otra cosa, la caja de ahorro. Uno se gastaba en diciembre todas sus utilidades, se endeudaba bastante y estaba pendiente en marzo que iba a pedir un préstamo en la caja de ahorro. ¿Para qué? Para pagar la tarjeta de crédito. Vivía ¿de qué? De sus propios ingresos. Y esos ingresos eran producto del trabajo y de la lucha
de la lucha que yo mandaba a William, no, ese sueldo no es el que yo quiero. Ve y siéntate con tu consejo universitario y vamos a ver cómo me firma un acta convenio para que el sueldo como instructor aumente tanto. Mira, acabo de sacar una maestría, me estás pagando 20% por la maestría. Eso es muy poco, William. Siéntate a negociar una cosa mejor. ¿Qué estaba haciendo? A través del trabajo mejorar la calidad de vida mía y de mi familia, porque el trabajo tiene un efecto cascada. Tú lo decías, mi hijo en el colegio, pero el trabajo también, los que tenían contratos colectivos de que vendían pendientes. Venía el inicio de año escolar y uno iba a su trabajo y le daban una lista con los útiles escolares. Inclusive en algunas partes no era la lista, sino que habían librerías a donde tú ibas a buscar y tú elegías. El Palacio del Libro, el silencio. El Palacio, tú ibas con tu lista y elegías el tipo de cuaderno, elegías el creyón. Y eso era producto de un contrato colectivo. Y en diciembre también había dos cosas, la fiesta para los niños y los juguetes. Y había jugueterías donde uno iba a poder buscar el juguete que quería. O el propio sindicato organizaba una licitación y se entregaba en una fiesta. Todo eso desapareció. Se perdió. Porque se perdió el empleo productivo. No hay trabajo productivo. Y no fue casualidad. Sí, teníamos casi 7% de la fuerza de trabajo como empleador, como generador de trabajo, y ahora queda sobre el 2%. Eso implica que se destruyeron miles de empresas en el país. Sí, habían casi 40% de la fuerza de trabajo eran asalariados y ahora son el 20%. Esos trabajadores dejaron de tener un trabajo con acceso a la protección social. Y hoy tienen que ver cómo sobreviven. A eso se le suma la reducción del Producto Interno Bruto. ¿Por qué se redujo? Estábamos conversando con William que cada vez que uno va a pedir algo, no habla de esa cosa terrible, que son las sanciones. Las sanciones son del año 2017. La destrucción del empleo. 18. Pero vamos a darle el lujo, poniéndole las fechas de las leyes, para no ponernos a discutir. 17. Bueno, la destrucción del empleo comienza en el 2001. Y en 2014 ya había, como la mayoría de las empresas estaban cerradas, antes de la sanción. La industria petrolera dejó de producir mucho antes de la sanción. 2. Sidor se paralizó mucho antes de la sanción. Y podemos decir, no, lo que pasa es que usted está viendo una sola parte, profesor. Esa disminución del empleador es porque eran unos pésimos empleadores y el Estado les compró las empresas y se estatizaron. Sí, hubo una estatización. Empresa estatizada, empresa quebrada. Empresa paralizada. Mucho antes de la sanción. ¿Por qué? Porque el empleo productivo, generar empleo, generar riqueza, nunca generar riqueza, que los trabajadores sean los creadores de riqueza, nunca fue una prioridad de este gobierno. Al revés, la prioridad de este gobierno era generar una situación de dádivas, de programas sociales que hicieran a las personas absolutamente dependientes de un ingreso que no está vinculado a la productividad. Todo trabajador que trabaja en una empresa privada andaba pendiente cuánta harina pan vendía el señor Mendoza. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que vendía, eran las utilidades y podía decirle a su dirigente sindical, tú me consigues un aumento de tal. ¿De qué andábamos pendientes en el sector prensa? Yo no me tocaba negociar el contrato. Yo abría la prensa y empezaba a ver la pauta publicitaria. No me vengan a mentir. Cuando me decían que estaba muy mal, yo no me leía la pauta publicitaria porque yo me tenía que ir a sentar a negociar. Entonces, cuando el Nacional me decía que le había ido muy mal, decía, parece que la pauta publicitaria no te está yendo tan mal. ¿Por qué? Y que negociaba la noticia, cómo se iba a instaurar un mecanismo para pagar
la elaboración de la noticia, pero todo ese mecanismo se basaba en algo, en tu trabajo. No en un bono que aparecía del cielo, era tu trabajo y con lo cual tú te sentías con la suficiente autoridad para ir a reclamarle a tu dirigente sindical si no lo estaba haciendo bien y a tu empleador si te estaba pagando mal. Entonces, hoy eso ha desaparecido. No podemos hablar de derecho al trabajo, es imposible hablar de derecho al trabajo si no hay empleo productivo. El derecho del trabajo, para que exista, se requiere que existan empresarios, que existan eso que se llama propiedad privada de los medios de producción, que existan empresas, que existan explotadores. Y yo siempre lo digo, el derecho del trabajo va a regular una relación entre desiguales y no hay ni buenos ni malos. Yo les pregunto a ustedes son trabajadores, ¿qué prefieren? ¿Trabajar 8 horas por 1000 o trabajar 4 horas por 1000? ¿Con cuál se quedan? No le pregunté a los míos que son honorarios. 4 horas por 1000 o no. Obvio. Y si ustedes son empleadores, ¿qué prefieren? ¿Contratar a alguien, pagarle 1000 por 4 horas o 1000 por 8 horas? 1000 por 8 horas. Ni el que es empleador es un explotador, ni ustedes que quisieron trabajar 4 horas son unos vagos. Tienen intereses diferentes. ¿Qué va a ser el derecho del trabajo? Con buscar la forma de llegar a acuerdos en intereses diferentes. Y tener intereses diferentes no es malo. Si uno tiene conflictos, siempre lo digo, si uno se crió con su hermano y el que me diga que en algún momento no le dio ganas de asesinar a su hermano es un gran mentiroso. Y se crió con ellos. Imagínense en una relación, o con la pareja que uno elige. Hay peor, él lo dice claro, peor. Y uno le eligió. Mal, pero... Mal, bien, más o menos, pero uno lo eligió. Y además se supone que está ahí por amor. ¿Y que por amor? ¿Cuántas veces él o uno no tiene ganas de asesinar? Bueno, si en las relaciones cotidianas, las basadas en el afecto y en el amor, hay conflicto, en la relación laboral también. Y con mayor razón, porque hay intereses diferentes. Pero esos intereses se basan en cómo se reparte una torta. Una torta en la que todos contribuyen, no solo el Estado. ¿Qué hizo el Estado? El Estado venezolano durante 21 años ha hecho destruir la posibilidad de que las personas aporten a la construcción de riqueza para avanzar en un proyecto autoritario y totalitario, avanzar en un proyecto de sometimiento. Si tú lo que buscas es someter a una población, no puede haber derechos, menos derecho del trabajo. En estos años que hemos tenido destrucción del empleo productivo, destrucción de empresas, Rubén lo sabe mejor que yo, Ferrominera está en el piso. ¿Qué contrato colectivo va a ir a discutir con una empresa que no está produciendo nada? Si te quitan la base de tu acción, te quitan la herramienta para la defensa de derechos. No podemos hablar de salario. No puede decirse que salario, nosotros a veces, como por los últimos momentos que hemos recibido, decimos, bueno, ahora vamos en un salario de porquería, porque antes lo que tenía no era ni siquiera salario, pero con lo que yo recibo, no puedo decir que eso cumple la función típica del salario. Los abogados siempre que le enseñamos que el salario es una obligación alimentaria. ¿Por qué? Porque debe servir para alimentar en sentido amplio, tanto necesidades biológicas como sociales, al trabajador de su grupo familiar. Debe dar para la papa, para la recreación y para el ahorro. El salario que se gana en este momento no da ni siquiera para cubrir la canasta básica. El salario mínimo está en 15 euros. Y el salario que está pagando la empresa privada tampoco, porque el salario que paga la empresa privada dice, no, nosotros estamos muy bien, estamos pagando 80, 100 dólares. Mentira, pagan 15 de salario y el resto bono, que no tienen efecto salario. Entonces, la bonificación del salario permitida por el Estado, permitida por el gobierno, porque al propio gobierno, si aquí hay gente del sector salud, por ejemplo, aparece una cosa que se llama bono para los trabajadores de primera línea, los que tenían que trabajar con COVID. A esos también se les pagaba unos bonos en dólares, de los cuales no hay ninguna constancia. El primero que ha ido destruyendo el propio sistema de protección social es el propio Estado. Todo el sistema de protección social
fue destruido. Hablar de derechos laborales en un contexto en que la institucionalización fue, toda la institucionalidad estatal fue puesta a la destrucción de ese sistema con la finalidad de que ya no tengamos ciudadanos, sino mendigos. Bueno, muchas gracias. Bravo. Prevenido, señor Rubén González, ¿nos escucha? Hay un saludo. ¿Nos escucha? Sí, te escucho. Perfecto. La palabra es suya. Adelante. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Dios y saludo pues a todo el panel que está representado por Nelsa, por Jacqueline y todos los compañeros que están presentes de lo que está viviendo nuestro país, pues. Y yo sé que estamos coincidiendo en que aquí en Venezuela lo que existe es una dictadura delincuencial completa que ha llenado a nuestra amada Venezuela de hambre, miseria y destrucción. Esa es la gran verdad. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan por allá? ¿Me están Sí. escuchando? Sí, sí, se escucha perfecto. Ok, eso es importante, pues. Bueno, quería empezar diciéndole que realmente los trabajadores venezolanos han sufrido una embestida general que viene progresivamente hace ya 22 años, donde le han deteriorado totalmente, pues, y eso es una evidencia completa que está allí, y uno cuando empieza a analizar toda esta situación, empieza a ver cómo algunos organismos internacionales, pues, empiezan con una retórica, pero no hay una concreción de lo que son las decisiones fuertes que deben de tomar en contra de un régimen que sencillamente no cumple con las reglas. Allí nosotros podemos ver cómo cuando vinieron con una comisión de encuestas, y tengo que hablarlo con claridad, una comisión de encuestas que vino en el 2019. En esa comisión de encuestas quedó detallada todas las aberraciones de las violaciones de los derechos humanos y todo el deterioro general de los salarios de los trabajadores. Ahí todo bien claro. Y estaba en este convenio conforme a qué, bueno, lo que es el convenio 144, que es en este caso la comisión tripartita, el convenio 26, que es la fijación del salario mínimo, y el 87. ¿Entiendes? Y en el 87 es las mayores aberraciones porque, bueno, allí no respetan ni la libertad ni la autonomía sindical. Y no la respetan porque, bueno, no les importa la dirigencia sindical y allí cuando los dirigentes se oponen, no es que se oponen al régimen, se oponen a que realmente le deterioren el bienestar general a sus trabajadores, los cuales ellos están representando, porque Rubén González, que es secretario general de Cinta Ferrominera y coordinador de la intersectorial de los trabajadores de Guayana, nosotros nos debemos, como se dice, a una sociedad de trabajadores que realmente están establecidas en una regla, y esa regla es la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución y los convenios colectivos, y sobre esa base nosotros damos esa discusión. Entonces cuando viene la OIT, hace esta comisión de encuesta y allí deja determinado todas estas aberraciones, entonces cuando viene nuevamente y sigue normalmente las aberraciones, uno no entiende cómo alivianan, eso hay que decir, alivianan y lavan la cara. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una posición, como se dice, con fortaleza allí delante de lo que son estas aberraciones. Cuando vemos que delante de la cara de ellos prácticamente le secuestran a los trabajadores, le encarcelan a los trabajadores. Ahorita tenemos 6 compañeros y tenemos de aquí en Guayana, tenemos a Douglas González, que lo tenemos preso también. Bueno, solamente ¿por qué? Porque en un momento determinado, en el 2018, ellos no estaban permitiendo que salieran
justamente las gandolas de aluminio de allí, de Bauxilo, de Benalún, porque estaban saliendo de una forma fraudulenta. ¿Y qué pasó? Bueno, como el régimen, ustedes lo conocen, autoritario, forajido totalmente, bueno, lo que hicieron fue meterle el CEBIN, meterle el DGCIN, y aparte de eso hicieron una persecución, metieron presos a esos compañeros, y bueno, faltaba él meterlos presos, y lo metieron presos, y ustedes saben cómo es esto acá, lo meten presos y después le arman un expediente ficticio, fraudulento, politiquero total, y bueno, y los jueces son unos cómplices, y los fiscales son unos cómplices completamente, y lamentablemente reciben la orden directa justamente de Nicolás Maduro. Pues esa es la verdad de todo este sistema. Entonces, bueno, son cómplices y los meten presos, les meten allí los 45 días, los privan de libertad, meten 45 días de lo que es el informe conclusivo, y después de este informe conclusivo, o sea, puede pasar hasta 3, 6 meses y hasta mucho tiempo allí, para después decir que si no aceptan los cargos, bueno, no lo dejan en libertad. Le está hablando a alguien que le han dicho en 2 oportunidades, en el 2009 me dijeron más de una oportunidad, acepta los cargos y te dejamos libre. No, yo no tengo nada que aceptar porque yo no he cometido ningún tipo de delito. Yo lo único que he hecho es defender los intereses de los trabajadores. Bueno, compañeros, ahí me tiraron 18 meses, después de ahí me hicieron un juicio donde le damos las gracias a Dios siempre a muchos compañeros que nos apoyaron, a Jacqueline justamente con Provea, que estuvieron ahí muy pendientes también, y todas esas organizaciones internacionales, y todos muchos compañeros que estuvieron pendientes allí de todo esto. Bueno, allí, ¿qué pasó? Bueno, me dejaron libertad solamente porque el movimiento de los trabajadores en Guayas se movió después que me habían condenado a 7 años, 6 meses, 22 días. Todo eso, eso es como se dice con lo que es el aval de estos jueces y de estos fiscales. Oye, vale, que realmente no tienen dignidad. No tienen dignidad porque están vendidos y están recibiendo justamente unas órdenes de injusticia completa. Por eso es que cuando hablamos de justicia y paz, yo me identifico con la palabra justicia. Y me identifico con la palabra justicia porque yo le sirvo a un Dios de justicia. Y el Dios de justicia, a los malos hay que decirles malo y a los buenos hay que decirles malo. Bueno, entonces aquí lo que está aconteciendo en nuestra amada Venezuela es una situación bien deprimente. Entonces tenemos estos compañeros presos, y también cuando en el 2018 me meten presos, ¿qué me inventan? Me inventan otro aparataje completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Venezuela? Bueno, lo que pasa aquí es que aquí no hay una democracia, creo que es una dictadura delincuencial generalizada, completa, que no le importa a los trabajadores, ¿verdad? No le importa el bienestar de las empresas, no le importa la ley orgánica del trabajo, no le importa lo que realmente está dentro de las reglas, lo que le importa es mantenerse allí en el poder para tratar justamente de qué, bueno, de seguir, como se dice, robando lo que es la riqueza de nuestra amada Venezuela con las negociaciones fraudulentas total que tiene justamente con sus aliados, ¿entiendes? Entonces, por eso nosotros le podemos decir que ahorita, pues, ¿cuál es el salario mínimo de un trabajador ahorita? Si vamos a la regla establecida, un salario mínimo conforme a lo que fueron decretados, fueron 130 bolívares, eso fue el último aumento. Ese último aumento representaba en aquel entonces $30. Representaba $30. Esto quiere decir que era $1 diario que ganaba el trabajador venezolano. Bueno, pero cuando lo analizamos en este presente, o sea, con el dólar prácticamente a 9 millones, entonces resulta que tenemos un salario mínimo conforme a aquel aumento de $15. Fíjense hasta dónde llegó ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Que el trabajador venezolano en su salario mínimo solamente lo que le venga es 0.50, porque son $15, o sea, en este caso mensual, que representa 0.50 por día. Ahora, me pregunto, ¿qué puede comprar un padre de familia con 0.50? O sea, ese es el gran deterioro de lo que es el salario. Bueno, pero sabemos que a ellos no les interesa ese salario. Ahora, cuando vemos todo esto, uno dice, oye, ¿hasta cuándo llegará esta aberración general que tenemos en Venezuela? Por eso es que yo felicito, pues, este compartir de esta comisión especial de justicia y paz, y es importante que día a día, pues,
nos interconectemos para dar estas discusiones que son muy importantes en el aspecto de buscar la claridad de una visión con justicia, con paz, eso sí, con mucha transparencia, pero con sentimiento y corazón. Cuando digo sentimiento y corazón, estoy hablando que tiene que haber sinceridad, porque cuando vemos en el aspecto político hay muchos factores, y hay que decirlo con claridad, muchos factores que realmente le hacen el juego al régimen solamente para buscar prebendas personales, hasta prebendas del partido, y para seguir manteniéndose ellos, pues, buscando sus propios beneficios, y resulta que nuestro pueblo que está ahorita oprimido totalmente, nuestro pueblo que está desesperanzado, falta de fe, falta de confianza, seguimos sumergidos, pues, en esta debacle completa que ha creado este régimen. Entonces yo invito siempre a crear esa gran unidad ahorita en estos momentos que realmente necesitamos estar más unidos que nunca. Nosotros desde el movimiento de los trabajadores siempre hemos estado dando la pelea, levantando nuestras voces, y hemos dicho claramente, Rubén González lo ha dicho claramente, o sea, la única fórmula de que Venezuela salga adelante es que Nicolás Maduro, con toda su delincuencia organizada, se pueda ir y podamos lograr justamente establecer un Estado de Derecho, una paz y una democracia en nuestra amada Venezuela, y que desde allí podamos reconstruir nuevamente, o sea, nuestra Venezuela. Y sabemos, o sea, que Venezuela se reconstruye porque es una patria de gracia, es una patria de bendición, una patria donde nuestro creador, oye, la dotó con mucha riqueza. Solamente lo que necesitamos son administradores que tengan justamente ese temor de Dios, porque lo más importante del ser humano, porque creemos que vamos a cambiar, pero si el ser humano no cambia, esto no cambia, y lo más importante que cambie es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque de adentro es que viene justamente el espíritu, y cuando viene el espíritu, viene de ahí lo que es la benignidad, la paciencia, el amor, la templanza, la justicia, y sobre todo ese amor que debemos de tenernos uno a otro por cada uno de los venezolanos. Por eso es que desde allí es donde empieza lo que es la sabiduría, que es el principio del temor a Dios, y por eso es que yo como cristiano les puedo decir que allí es donde está la gran visión, que pongamos en manos de Dios todo lo que vayamos a hacer, y yo sé que Dios, con su justicia perfecta, buena y agradable, nos va a dirigir, nos va a dar la fortaleza para que cada paso que nosotros podamos dar sean pasos de bendición para todos nuestros venezolanos. Entonces, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y es importante seguir adelante, porque yo sé que el Dios que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Muchísimas gracias, Rubén, por la participación. Desde acá le enviamos un abrazo. Ahora pasamos la palabra al profesor William Ocem. Tengo que agradecer al principio a la Comisión Especial de Justicia y Paz Internacional, que acompañan en esta dura tarea de llevar adelante una comisión muy especial, especialista, que busque y alcance que todos queremos justicia y paz en Venezuela, que parece estar paz en la Asamblea Nacional, la diputada Elsa Solórzano, de quienes la acompañan en esta dura tarea de llevar adelante una comisión muy especial, especialísima, que busque y alcance, que como todos queremos, justicia y paz en Venezuela, que parece estar muy lejano todavía, o debe estar muy lejano todavía el alcance de esto. Quiero manifestar además mi orgullo de estar en este panel maravilloso. Rubén González es un héroe civil venezolano que merece el máximo reconocimiento de todos. Ha estado preso y sin embargo habla como hemos visto que habla, y sigue hablando y defendiendo los derechos de los trabajadores y de todos los venezolanos. Eso es un orgullo para nosotros, contar con un Rubén González. Jacqueline no solamente lucha por los derechos laborales, por la universidad y por los sindicatos, y hemos compartido en varios espacios en defensa de los mismos derechos, sino que lucha también por la libertad de esos presos como Rubén González y otros compañeros sindicalistas. Entonces es también una heroína social, sindical, civil, venezolana. Muchas gracias.
y bueno, Daniel Buró, la defensa por la palabra, por la opinión de Delsa, pues, ¿qué voy a decir de Delsa? Sí, es nuestra diputada, brillante, luchadora, empedernida por los derechos humanos también, pero también políticos, y que seguramente en algún momento pues, ocupará mejores roles en la sociedad venezolana cuando hayamos alcanzado la democracia que todos anhelamos. Después de esta introducción, a mí que he dicho tantas cosas respecto a lo laboral en las universidades, me gustaría pensar en una imagen que es la desecación producida por estas plantas que desecan árboles frondosos, las parásitas. Este régimen es un régimen parásito en todo el sentido de la palabra, que ha desecado un país como Venezuela. Si nosotros pensamos que estamos en una situación de emergencia humanitaria compleja, no es producto ni de los desastres naturales, esto que hemos visto últimamente, no es producto de guerras, ni siquiera guerras civiles, es producto de un régimen oprobioso, de un régimen criminal, como lo determinará en algún momento algún tribunal del mundo. En eso confío. Estemos vivos o no, en algún momento se determinará que lo que ha ocurrido en Venezuela es uno de los peores crímenes sociales, políticos, económicos de la humanidad. Creo no exagerar con lo que estoy diciendo. Entonces, partiendo de esa imagen de la desecación de un frondoso árbol, inmenso árbol que era este país, por esta parásita inmensa también, que es el régimen que hoy encabeza Nicolás Maduro, podemos tal vez elucubrar ideas, que a veces se le acercan a uno a preguntarle o a decirle, vamos a tal tribunal, a estas alturas, después de tanto recorrer tiempo, pero ¿cómo tú vas a reconocer ese tribunal? Vámonos al ministerio, que hay que protestarle para que nos dé qué nos va a dar ese ministerio. O sea, veamos realmente lo que está ocurriendo, analicemos lo que nos está ocurriendo y después de entenderlo podemos responder a eso que nos está ocurriendo. Si no, no. O sea, ¿qué carrizo voy a hacer yo? Eso lo he decidido hace mucho tiempo. En un ministerio. ¿A quién? ¿Hablar con quién? ¿Para que me responda qué? ¿O a un tribunal que me va a responder qué? Si ni siquiera esta gente se puede hablar con ellos, como hemos visto. Y si hablamos con ellos, desdicen todo lo que antes se ha acordado. Porque con ese pensamiento criminal que los define, han funcionado todos estos años, todo este tiempo, para oprimir al pueblo venezolano, para oprimir a la sociedad venezolana. Y entonces allí podremos entender que son realmente elucubraciones lo que está en la Constitución Nacional. Con su pensamiento criminal desconocen todos los derechos humanos, y cuando hablamos de derechos educativos estamos hablando de derechos humanos, y de derecho laboral es un derecho humano. Pero si son gente capaces de asesinar estudiantes en la calle, si son gente capaces de lanzar por ventanas ciudadanos venezolanos, ¿qué carrizo van a pensar ellos en derecho laboral y qué les va a importar? Si realmente lo que saben es que teniendo el poder absoluto, porque Jacqueline hablaba del totalitarismo, ellos apuntan hacia allá y han tenido una Venezuela que se ha resistido a ese totalitarismo y que se sigue resistiendo a ese totalitarismo, y ellos siguen avanzando. Si vemos esto, entonces podemos hablar de esas otras elucubraciones. Derecho laboral en Venezuela. O sea, ¿qué falta que nos quiten? Por lo menos a los profesores universitarios, pero yo sé que eso es extendido a todo el país y a todos los trabajadores, porque es la idea de secar las empresas.
pero como toda planta parásita terminarán muriendo junto con el árbol que han desecado, porque o los expulsamos con elecciones, con los modos políticos que hay establecidos, o ellos desecan finalmente este árbol frondoso que sigue siendo Venezuela y que nos resistimos a esa desecación. Derecho laboral, todo está violado, todo, o sea, nada. O sea, prestaciones sociales, hablaba de que cuando yo entré a la Universidad Simón Bolívar como un ingenuo estudiante que aspiraba a ser profesor, estudiante de posgrado que aspiraba a ser profesor, mis profesores terminaron jubilados y sí les dieron esas prestaciones sociales de las que habla Jacqueline. Una profesora que en clase decía que su viaje cuando se jubilara y recibiera y lo hizo además, era un viaje a Alaska. Ella quería conocer Alaska antes de morir y se fue a Alaska. Yo quisiera tal vez ir a La Guaira, porque estoy esperando que me paguen mis prestaciones sociales y el cálculo no me da para un café grande. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho laboral? Es de una aspiración democrática, porque lo que nosotros aspiramos es a que Venezuela se convierta en un país democrático que no es. Entonces, quien me venga a decir, vete al ministerio, vete al tribunal, vete, está pensando en un país que no es. Esto no es Suecia, esto no es Alemania, esto no es Suiza, esto no es Finlandia, esto es Venezuela. Venezuela es un país tomado por una secta criminal que dirige el Estado y a la que se le opone una Asamblea Nacional, y yo quiero reconocer esto una vez más, porque el diputado Barragán hace 5 años introdujo una carta y recordaba en estos días con otros diputados exigiendo lo que exigíamos desde la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, que se discutiera la peligrosa situación en la que estaba enrumbada la Universidad Venezolana hace 5 años, mucho más atrás, ¿no? Hace 5 años yo estaba recién llegado a la Asociación de Profesores como presidente. Entonces, en esa carta que ahora, después se produjo una carta de la Asociación de Profesores el 20 de noviembre, que me gustaría recordar, que vamos a volver a publicar, en la cual le decíamos a la Asamblea Nacional 2 cosas: que reconocíamos su existencia como espacio de defensa de la democracia venezolana y que estábamos luchando por esos derechos que estaban siendo conculcados ya desde hace mucho en la universidad. Y fuimos atendidos finalmente por la Asamblea, por eso yo reitero el agradecimiento a la diputada, a la Asamblea, a los diputados, que han tenido pues, espacio siempre para la Universidad Venezolana y para la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar en especial. Derechos humanos en las universidades, violados todos, el derecho laboral, por supuesto. O sea, si son capaces de bajar los sueldos, son capaces de cualquier cosa. Y ellos bajaron los sueldos en marzo. O sea, usted estaba cobrando una cosa, y no es que nos bajaron, nos ofrecieron, como hizo el señor Maduro, que ofreció un bono especial para los jubilados, entre los cuales estoy yo, que nunca más supimos de él. O sea, simplemente hizo un anuncio el 1 de mayo, el único anuncio más o menos importante que hizo es que a algunos jubilados, no a todos, les iba a dar un bono especial. No se sabe nada de eso, después de tantos meses. Bajaron los sueldos en marzo, nos pagaron un sueldo, en la Universidad Simón Bolívar pagaron un sueldo, la gente hizo su planificación, imprimieron los recibos de pago, imprimieron todo, y después el Consejo Directivo, por órdenes de la UNAPRE, decidieron que eso no era. Que no es, o sea, ya lo pagaron, ya se hizo efectivo, ya está publicado, ¿qué quieren? Entonces, hay acuerdos colectivos, tampoco los respetan, porque la convención colectiva está allí, la pusieron en Gaceta Oficial hace unos días, está homologada, técnicamente es lo oficial, pero no sé, porque bajaron los sueldos. Entonces esa, que ya era una violación de derechos, porque la convención colectiva se discutió a espaldas de quienes representamos legítimamente a los profesores, en el caso de los profesores, o los obreros, o los empleados. Entonces, ya una violación sobre otra, porque la convención se discutió
la puso, la impuso. Y sobre esa violación bajaron los sueldos y pusieron otra violación. Cuando todos sabemos que, teóricamente, en la Carta Magna, el derecho laboral es intangible, usted no me lo puede tocar después que me lo dio, no me pueden tocar el sueldo después que me lo dieron. Usted no puede llevarlo atrás porque es progresivo, o sea, todo lo que avanza tiene que ser reconocido, o sea, no puedes echar para atrás, tienes que avanzar, es progresivo el derecho laboral, eso no existe. O sea, si te bajan los sueldos, ahí no hay ningún progreso. Si te eliminan todas estas condiciones sociales, socioeconómicas, no hay ningún progreso. Entonces, el derecho humano del trabajo está desconocido en Venezuela, especialmente en las universidades. La Constitución Nacional, por supuesto, todos sabemos, eso no sirve de nada en un gobierno despótico como es este, señala que, uno de sus primeros artículos, señala que la educación y el trabajo son los fundamentos del Estado. Pues aquí este Estado está sin fundamento, porque ni educación ni trabajo son reconocidos por este régimen. ¿Por qué? Porque su despotismo lo lleva a buscar el máximo control social, y el control social no puede existir si hay una empresa libre, si hay trabajadores libres, si hay sindicatos libres. Entonces, ese derecho humano al trabajo está desconocido a plenitud. No hay nada del derecho laboral que este régimen reconozca. Y si vamos al derecho a la educación, Teresa decía que los estudiantes, que si graduamos, que si tenemos un avance, se graduó de bachiller, se graduó de algo, ¿con qué calidad lo está haciendo? Y si se gradúan, ¿para qué? Ese es el límite que tienen ustedes, los más jóvenes, en el futuro. Yo me gradúo de periodista. ¿Para qué? Para ir a BTV a decir mentiras. O a ocultar la verdad, que es lo mismo. Más o menos lo mismo. O me gradúo de médico, pero entonces, ¿en el hospital voy a trabajar con qué? ¿Para quién? Y en la clínica, ¿quién recibe? O sea, hagamos todas las preguntas. O sea, el derecho a la educación está negado por completo en Venezuela. Primero porque tiene que ser una educación de calidad y eso no existe. Y entonces seguramente mis colegas profesores de la Simón Bolívar dirán, no, pero aquí estamos luchando para que sea la mayor calidad posible. Eso es mentira. No es la educación de calidad que nosotros conocemos. De esos grandes y brillantes profesores, con sus enormes títulos, con su enorme formación, dando las clases que tienen que darlas, investigando, publicando, asistiendo a congresos. Eso no es posible en Venezuela. Entonces no hablemos de que vamos a clases, que la educación y la clasecita y el profesor. Eso no existe. O sea, ¿qué profesor va a estar dando clases con ese sueldo? O sea, en la Simón Bolívar, yo lo dije públicamente en estos días, ¿verdad? 169 profesores está buscando la Universidad Simón Bolívar. Eso no es una cosa escandalosa. O sea, como una universidad pequeña como la Simón Bolívar va a estar buscando 169 profesores, ¿y dónde los va a hallar? Cuando usted le diga, usted tiene que publicar, usted tiene que dar 3 cursos, usted tiene que viajar a hacer presentaciones públicas, usted tiene que hacer laboratorios, usted tiene que además desempeñar cargos de gerencia, y usted tiene que hacer extensión. Todo eso, ¿y cuánto tú me vas a pagar por todo eso que estás exigiendo? Título de doctorado mínimo, o pues tal vez que estés inscrito, por lo menos avanzado en una maestría. Me pides todo eso, ¿qué me vas a pagar? Bueno, tengo $30 mensuales y un bono de alimentación. ¿Quién va a ir a trabajar por eso? Y buscan mecánicos, ingenieros mecánicos, buscan físicos, matemáticos, profesores de idiomas, de japonés. Yo vivo en el concurso, hay un profesor de japonés que está buscando con esos requisitos. Entonces, ¿de cuál educación estamos hablando? ¿De cuál formación estamos hablando? Eso por un lado. Y luego está, y por último, y cierro, el derecho a la opinión. Está cercenado en las universidades venezolanas, está cercenado en el país.
Y no me refiero solamente a la prensa, que ya lo sabemos y seguramente Daniel nos va a hablar en profundidad de eso. Me refiero a que sindicatos y gremios. La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar no ha recibido un centavo este año para su funcionamiento. Y no es porque lo da el régimen, es que se lo descuentan a los profesores. Mensualmente se lo descuentan a los profesores y no lo entregan a la asociación. Se lo queda a alguien, lo quedan en algún lado, en un limbo que nadie sabe dónde es, mientras se va devaluando y la asociación se paraliza. Entonces el derecho a la opinión a través de la representación de los profesores, que es la asociación, está cercenado en el país. Y así pasa con los gremios, así pasa con los sindicatos, así pasa con las cajas de ahorros, así pasa con la protección en salud y con toda la protección. Entonces, un régimen que lo que aspira es desecar el país, que se ha propuesto esto para la dominación, a sabiendas además de que ese árbol frondoso va a terminar muriendo y él junto con ello. O sea, aquí no se va a salvar nadie de esta hecatombe. A sabiendas de ese funcionamiento, él sigue avanzando, sigue destruyendo y sigue atacando los derechos humanos. Educación, trabajo, opinión. Pero si es un régimen que es violador de derechos humanos, que comete, según está denunciado, delitos de lesa humanidad, ¿qué le va a importar el derecho al trabajo? ¿Qué le va a importar el derecho a la educación o el derecho a la opinión? Sabemos que no les importa nada. Entonces, la resistencia y la lucha tiene que ver con enfrentar ese régimen delincuencial, del que muy bien habló Rubén González, desde esta perspectiva. No hay un régimen reconocido en buena parte del mundo al que podamos reconocer, ni con el que nos podamos ahorita entender, porque no entiende ni escucha nada ni a nadie. Son lo que son, y eso es lo que tenemos que enfrentar, eso es lo que estamos resistiendo, y la percepción de esto es la que nos puede permitir enfrentarlo de un mejor modo. Yo no reconozco para nada a ese régimen que no me reconoce, ni como sindicato, ni como persona humana, como nada. Cierro con esto, muchas gracias. Y no nos damos cuenta que eso ha generado, sobre todo en el tema de los periodistas, en el tema del gremio al que formo parte, dentro de tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como el Colegio Nacional de Periodistas, que eso ha vaciado prácticamente, hablando del tema de educación, las aulas de clase en las carreras como periodismo. Yo pasé de tener en un salón de clase hace unos 4 años 30 alumnos, e incluso no habían sillas donde se pudieran sentar, a tener ahora 3, o en este último trimestre que me avisaran que no fuera porque no se inscribió nadie. Uno porque se fueron del país y otro porque dicen, ¿para qué voy a estudiar periodismo si la realidad es que no tengo dónde trabajar? No voy a tener dónde voy a trabajar. No voy a tener dónde, ya voy a eso justamente, no voy a tener dónde voy a trabajar, o no voy a poder escribir la verdad, o por lo menos lo que creo que es la verdad, porque eso es muy subjetivo. Y voy al punto de Pedro Luis, es que los que nos quedamos, porque es que la mayoría, yo creo que de los que se graduaron conmigo en su momento en la universidad, si estamos ejerciendo 2, en Venezuela somos muchos, la mayoría decidieron irse, porque bueno, habían cerrado los medios de comunicación en Venezuela, no habían de trabajar, y aquella rabia de que te obligan a escribir lo que es solamente complaciente para el régimen, y a tragarte o a no escribir lo que uno ve en la calle, lo que uno siente, o que es el trabajo de uno, porque uno al final como periodista es el puente entre el problema y la autoridad para que lo resuelvan. Uno no debería tener posición en ese puente, sino simplemente eso, hacer transmitir el problema. No lo podían hacer, sí decidieron irse, periodistas famosos, conocidos, muy queridos, que en la actualidad están atendiendo un kiosco en Chile, o que están vendiendo seguro en España, y que bueno, decidieron bajar, como que dice la Santa María, o parar las teclas en su momento. Lo decía la profesora y lo decía también William, ha sido un proceso sistemático y además se lo plantearon como un objetivo, lo dijo Izarra en su momento, que iban a lograr la hegemonía comunicacional, y la lograron
el primer golpe que recibimos los trabajadores de la prensa y que hubo una resistencia de la población como tal fue el cierre de Radio Caracas Televisión, que muchos de los chavos que están aquí a lo mejor ni lo recuerdan, porque ya fue hace 20 y pico de años, ¿no? Uno lo ve como ahí cerca, pero fue hace mucho tiempo. Ellos tuvieron que pagar las consecuencias de lo que hicieron y hábiles como son, consiguieron otra forma de acabar con la prensa y fue quitándole en su momento a los dueños de los medios de comunicación privados la posibilidad de poder acceder a lo que se llamaba en su momento los cupos CADIVI o divisas económicas o abajo para que pudieran comprar la materia prima para generar los periódicos. Le quitaron de esa manera el acceso al papel, a la tinta, a las planchas, a todo lo que se utilizaba para hacer los periódicos. No quedaban mal ante la gente porque simplemente los periódicos lo que hacían era que bajaban las puertas y cerraban y la gente no entendía por qué estaban cerrando los periódicos y era porque le habían quitado la ayuda del gobierno para poder comprar esto y así cerraron la mayoría de los periódicos. Lo decía abuela, en mi caso yo trabajé 11 años como director ejecutivo del diario La Región, uno de los principales periódicos del estado Miranda. Cuando me dieron la liquidación me alcanzó tristemente para una cachapa y un refresco, después de 11 años. Había un fotógrafo allí, Alfredo Pereira, que estuvo 30 años trabajando para el grupo editorial Matul, que son Diario de la Región y Diario La Voz. Lo que le dieron por ese tiempo de trabajo le alcanzó para, yo digo, un mercado, un medio mercado. Estoy hablando hace 4 años cuando cerró. ¿Y por qué cerraron? Nos lo decía el dueño del periódico. Porque el gobierno los llamó y les dijo, o un representante o un testaferro del gobierno los llamó y le dijo, bueno, o vendes o no tienes más papel, o sea, no tienes más ingresos para poder importar el papel. Hablando hace 4 o 5 años para acá. Empezaron a desaparecer los periódicos, ya no vemos en los kioscos sino 3 o 4 periódicos a duras penas que todos tienen, si son privados, si se mantienen en manos de los privados, tienen una línea editorial complaciente con el régimen, en el que poco salen los problemas laborales o los problemas educativos, sino que nada más se publica lo que es para el régimen, lo que pueden ellos digerir o lo que pueden ellos, entre comillas, solucionar y luego mostrar que lo solucionaron. Fue avanzando, algunos periodistas, como en mi caso, y muchísimos otros, podemos poner muchos ejemplos de ellos, decidimos que bueno, que no íbamos a bajar la cabeza, que no nos íbamos a ir del país, que nos íbamos a mantener y fundamos medios digitales con los que hemos tratado de hacer frente al régimen. El régimen buscó la salida, entonces ahora bloquea a través de CanTV, de Digitel, de Movistar, de todas las medias, todos los proveedores de internet les pide, le entrega la lista de los medios que deben bloquear, y por eso ustedes a veces van a entrar a un link del Nacional y no pueden entrar, o al efecto Cocuyo y no pueden entrar, porque están bloqueados por el gobierno. Aún más con esa visión de lograr la hegemonía, entonces ahora van por los medios, por las radios. Hace 4 días en el Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa denunciábamos el cierre del 70%, estoy hablando hace 4 días, del 70% de las radios del municipio Junín en el estado Táchira. El 70% de las radios. Y un día antes habían cerrado 20 radios en el Zulia. La gente no se entera. La gente simplemente pone la radio, busca, no, ya no está, y terminan escuchando Radio Nacional de Venezuela, o escuchando cualquiera de esas, o la que no se negó, o la que no se negó al planteamiento de ellos, que bueno, elimíname el programa del periodista tal, elimíname el espacio de opinión, quédate con música nada más y entretenimiento, y así puede seguir funcionando. Y esas son las que tenemos todavía. Es una tragedia, y es una tragedia porque nosotros los periodistas, nuestro trabajo, como decía en un principio, es justamente visibilizar los problemas del resto de los venezolanos. Y si nos quedamos sin plataformas para poder hacerlo, bueno, simplemente caemos en una especie de limbo en el que no nos enteramos qué está pasando, sino que nos preocupamos nada más por los problemas propios y ya deja de importarnos el problema de los demás. Tanto es así que fíjate que le estoy dando datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, incluso yo mismo como periodista, que estoy día a día buscando información, a veces me sorprendo cuando veo los tweets y veo que el 70, el 80, que una emisora, que un estado completo está sin medios de comunicación social. Lo vivíamos cuando estuvimos en Barinas recientemente. Sencillamente no hay medios de comunicación social, no llega a la ciudad de Barinas y no hay internet. Cuando entramos a la ciudad de Barinas hace poco, justamente con la gira de la Comisión Especial de Justicia y Paz, nos encontramos con que no había señal de internet.
yo entré en pánico porque dije, tengo que trabajar. Dije, bueno, pero debe ser que en alguna zona de la ciudad se fue la luz y es que no hay. Pero cuando llegamos a uno de los puntos de que íbamos a tener una reunión, le pregunté a una de las muchachas de ahí, mira, ¿qué pasó? Que aquí no hay internet. Y se me quedó así como que, internet. Y es cuando entendí que para nosotros acá, en esta burbuja en la que, media burbuja en la que estamos, todavía tenemos internet, pero ya ellos no necesitan el internet, se lo quitaron. Entonces no tienen medios de comunicación social, se comunican, o lo poco que saben es de boca en boca, y sabemos lo que ocurre con el boca en boca, que terminan siempre agregándole algo, y cuando llega al final, bueno, ya no es un muerto, sino que son 20, ¿no? O vemos el tema, puedo poner rapidito el ejemplo de Tejería, reciente, con la historia aquella de los niños que estuvieron 6 días dentro de un cuarto, y que un señor los alimentó, y que ese señor era Jesús o Jesucristo, y se fue pasando de boca en boca y se convirtió en una noticia, y era mentira. Y eso ocurre porque no había ningún medio de comunicación social que fuera hasta la casa de los niños y preguntara qué había pasado ahí. Hace 2 o 3 días nosotros lo publicamos, fuimos a la casa, preguntamos, mira, ¿quién fue? Y fue cuando la gente dijo, ¡ay, que era mentira! Porque ahora nos convertimos todos en infociudadanos, que lo que hacemos es replicar cualquier cosa que nos llegue sin verificar o sin que pase por el filtro de un periodista o de un medio de comunicación social que busca siempre, por lo menos, tener las dos partes. Y esa es la parte trágica de todo esto, que terminamos recibiendo información a través del WhatsApp que no está verificada, que no está confirmada, que no es cierta, que nos genera zozobra o que es complaciente generalmente para el gobierno, o que el gobierno creó y puso a rodar para que nosotros todos como tontos útiles la replicamos una y otra vez. Una y otra vez la misma, por eso es que vemos que la misma cuenta tiene la misma noticia de 1, 2 o 3 medios, porque simplemente no hay para pagar, porque no hay pauta publicitaria, porque como una empresa va a invertir en publicidad si ni siquiera tiene para pagarle a los empleados. Eso se convierte en un ciclo vicioso en el que terminan pagando los periodistas, porque incluso son vistos muchas veces los comunicadores sociales o los licenciados en comunicación social como bueno, una carrera que puede ejercer cualquiera, ¿no? Porque además el gobierno se encargó de forma maquiavélica desde un principio a decirle, bueno, infociudadano es cualquiera, yo voy a sacar como chorizo una lista bolivariana en 3 años, comunicadores sociales. No estoy diciendo que todos sean malos, he trabajado con algunos que han salido de allí que son muy buenos, pero lograron sembrarle en los venezolanos, en la mayoría de la población, ese tema de que nos pasaba mucho cuando llegabas a un sitio, eres periodista, no vas a decir la verdad. Pero todas las declaraciones, William, pero vas a decir la verdad. Si no dices la verdad, yo mañana te busco. Y te lo repetían hablando hace 4, 5, 6 años cuando llegó Chávez. Y eso lo sembró Chávez en el consciente de la gente. Era un tema de que tú llegabas a cualquier pauta y te veían el carnet y te decían, pero vas a escribir la verdad. O sea, tú me conoces. Tú has leído con la vida, no tenías que decir que no. Era lo que repetían una y otra vez. Eso generó a que cualquiera tenga ahora la posibilidad de escribir, que las radios estén llenas de locutores sin certificado de locución, que cualquiera tenga un espacio en una parrilla de una radio, cuando en mi época eso era impensable. Uno tenía que graduarse como licenciado en comunicación social y luego buscar el certificado de locución para luego ver si en alguna radio había un espacio que te hicieran una prueba para ver que si tu voz es adecuada para entrar. Ahora están desesperadas las radios. ¿Tú quieres un programa? Vente. Ya, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana es tuyo. Habla de lo que tú quieras. Eso sí, no te metas con el gobierno ni hablas de noticias. Y en eso nos convertimos en una sociedad en la que no estamos informados, en la que lo único que nos queda es protestar, entre comillas, en las calles y utilizar las redes sociales, el Twitter, que por un tema también pensado por el gobierno, cada vez tienen menos posibilidades de acceso porque no tenemos internet. Y al no tener internet, ¿cómo podemos tuitear? Terminamos tuiteándole a un grupito mínimo de gente, que son los pocos que tienen o los que están fuera del país, y no nos damos cuenta que cada día que pasa es más complicada la situación para todos los que, de cualquiera de los gremios de los que estamos acá. Eso es lo que voy a contar.